Saludo a todos los amigos y hermanos presentes aquí en esta actividad y también uno de los oyentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión aquí en Nicaragua. En esta ocasión quiero leer una escritura la cual se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 25, verso 24 en adelante. Ya que toda persona desea la bendición de Dios, toda persona debe conocer cómo recibir la bendición de Dios. Aquí tenemos parte de la historia de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, el hijo de Abraham. Dice la historia en el capítulo 25. Podemos leer desde el 19 para que tengamos un cuadro más claro de el tiempo aún cuando todavía no habían nacido. Génesis capítulo 25, verso 19 en adelante dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jacob, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso, rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú
la primogenitura. Y en Hebreos capítulo 12, verso 16, Hebreos capítulo 12, verso 16, también nos habla de este acontecimiento y dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Después, deseando la bendición, deseando heredar la bendición, no hubo lugar de arrepentimiento. Ya que toda persona desea la bendición de Dios, es necesario que toda persona conozca las leyes divinas para recibir la bendición de Dios. En esta ocasión nuestro tema es la bendición de la primogenitura. Y esto es en la trayectoria del Cordero de Dios para Él echar la bendición del primogénito, de la primogenitura a los hijos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos visto que en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento las personas se preocupaban mucho por la bendición de Dios. Y para el pueblo hebreo, todo hijo varón que nacía primero en la familia, que era el primero que abría matriz, o sea, el hijo mayor de la familia, si era varón, era primogénito y le pertenecía a Dios. Y tenía una bendición de parte de Dios. Y era el heredero principal de su padre. Así es que era el que llevaba la bendición de la familia de su padre. Ahora encontramos que principalmente en la línea o descendencia de los profetas de Dios, de los patriarcas, encontramos que ellos vigilaban muy bien la primogenitura y la bendición de la primogenitura, porque en esa bendición de la primogenitura estaban todas las bendiciones de Dios. Las bendiciones más grandes de Dios estaban en la bendición de la primogenitura. Ahora encontramos que las bendiciones de Abraham para su descendencia literal y su descendencia espiritual, las bendiciones grandes de Dios están encerradas en la bendición del primogénito. Por esa causa, cuando pasó esa bendición de Abraham, pasó a Isaac, y luego cuando fue a pasar de Isaac a su hijo primogénito, encontramos que Isaac había tenido dos hijos, Jacob o Isaac, y Esaú y Jacob. Estos dos hijos desde el vientre de su madre estaban luchando. Y cuando Rebeca consultó a Dios, Dios le dijo: en tu seno hay dos naciones, hay dos pueblos ahí que serán divididos ya desde tus entrañas. Ellos están ahí en lucha, y el uno será mayor que el otro, más fuerte, y el mayor servirá
al menor. Antes de ellos nacer, ya Dios, de acuerdo a sus designios, había establecido la bendición que le correspondía a cada uno de ellos. Había establecido la posición de cada uno de ellos para sus vidas, para su futuro, y sus vidas entonces serían canalizadas y la mano de Dios estaría dirigiendo el camino de esas vidas. Estaría Dios dirigiéndolo todo para que el propósito divino por el cual habían aparecido estos dos niños se cumpliera en el programa divino. Ahora vean ustedes que cuando nació Esaú primero, un niño rubio, velludo como una pelliza, muy hermoso. Y luego nació Jacob, agarrado del calcañar del tobillo de su hermano. Le pusieron por nombre Jacob. Ahora, ellos tenían una lucha en el vientre de su madre. Y esta lucha que tuvieron allá, ya desde el vientre de su madre, eran dos pueblos los cuales estaban ya divididos desde el vientre de su madre. Ya desde el vientre de su madre estaban luchando. Y ellos luchaban por una bendición. Aquí en la tierra estaba establecida la primogenitura, el varón que en la familia nacía, el primero de la familia que nacía, si era varón, era heredero a la primogenitura, era el primogénito. Por lo tanto, la bendición de la primogenitura le correspondía a él. Ahora Dios, por elección divina, había dicho: el mayor servirá al menor. Y dice el apóstol San Pablo también: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes aún que hubieran nacido, ya el designio, la predestinación divina había establecido a Jacob como la persona que recibiría esa bendición. Ahora, no importa las circunstancias terrenales, la bendición del primogénito establecida por Dios a los primogénitos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo, viene sobre ellos en el tiempo asignado por Dios, aunque no hayan nacido primero. Porque lo que se relaciona a la bendición divina corresponde a los designios divinos. Ahora Dios, en esta ley establecida al pueblo de Dios, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos ellos, estaba reflejando la ley divina y cómo se mueve todo esto en el cielo para traer la bendición del primogénito. El primogénito no en la tierra, sino primogénito en el cielo. Ahora, Jacob, luego de nacer y saber que no había nacido primogénito, pero que él quería esa bendición del primogénito y que había sido predestinado por Dios para esa bendición, él en la tierra deseó y luchó
con fe por esa bendición, porque él amaba esa bendición. Por esa bendición de la primogenitura él luchó en el vientre de su madre. Su hermano le tomó ventajas y nació primero. Pero Jacob no se daba por perdido, no se daba por vencido, porque un predestinado de Dios, un primogénito de Dios, escrito en el libro de la vida en el cielo, nunca se da por vencido. Él luchará hasta obtener la bendición de Dios, la bendición del primogénito. Y es que encontramos a Jacob, un ejemplo muy hermoso de los primogénitos escritos en el cielo, luchando por la bendición del primogénito. Lo encontramos aquí en esta ocasión, en donde su hermano fue al campo de cacería, y cuando regresó no había cazado nada, y estaba muerto de hambre. Y aunque hubiera cazado algo, él no tenía tiempo para preparar lo que había cazado, y él vio una comida muy hermosa de lentejas, un guisado rojo, y cuando lo vio, el dueño era Jacob. Jacob lo había preparado, y cuando llegó Esaú a la casa, vio ese guisado, y con el hambre que traía, deseó comer inmediatamente, como hacemos muchos de nosotros, que llegamos con mucha hambre a la casa y deseamos comer lo que haya. No deseamos que se nos prepare nada especial, sino dame de lo que hay. Y eso era lo que Esaú deseaba. Yo quiero de lo que hay preparado. Y Jacob lo tenía preparado, lo que Esaú necesitaba. Pero Esaú le dijo: aguarda un momentito, véndeme tu primogenitura en este momento, y yo te la comida que tú necesitas. Y Esaú le dijo: he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Así piensan muchas personas. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve esa bendición de la primogenitura, esa bendición divina establecida por Dios? Hay otras personas que no saben nada acerca de la primogenitura, y por ignorancia no buscan ni aprecian esa bendición divina. Ahora, esta primogenitura correspondía a Esaú por cuanto había nacido primero, y el primero que nacía era el primogénito, y tenía esa bendición de la primogenitura, la cual Esaú no apreciaba, la cual Esaú no tenía en valor alguno. Él pensaba: bueno, yo cuando me muera, la primogenitura no me va a servir de nada. Así pensaba Esaú, porque no tenía revelación divina del programa de Dios, y pensaba en las cosas terrenales, como piensan muchas personas en las cosas terrenales, pensando que no hay nada más después de la vida, o que después que mueran pueden resolver algunos problemas, pueden arreglar las cosas, pero las cosas son arregladas aquí en la tierra, y para eso Dios nos ha colocado en este planeta Tierra, para que obtengamos esa bendición del primogénito, y esas bendiciones de la primogenitura sean para cada uno de nosotros desde ahora y por toda la eternidad. Pero
Esaú no apreciaba ni conocía bien la bendición encerrada en la primogenitura, pero Jacob sí amaba la primogenitura y la bendición de la primogenitura. Por lo tanto, Jacob, siendo un hombre espiritual, luchaba por esa bendición, aunque aparentemente no tenía derecho a ella porque había nacido segundo y no primero. Pero Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sepa toda persona que no aprecie la primogenitura y la bendición de la primogenitura, la bendición de Dios, no puede esperar que el amor de Dios lo lleve al cielo. No puede esperar que el amor divino derrame las bendiciones de la primogenitura sobre tal persona. Pero dice: a Jacob amé. Jacob, el que amaba la primogenitura, recibió el amor divino. Porque toda persona que ama las bendiciones de Dios, toda persona que ama la bendición de la primogenitura, es amado por Dios. Ahora vea usted, Jacob entonces le dijo: júramelo, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Por ese juramento, por esa palabra hablada, delante de Dios ese negocio fue aceptado, fue recibido. Y desde ese momento, Esaú, ya delante de Dios, no aparecía con los derechos de la primogenitura. Y Jacob vino a ser el dueño de la primogenitura. Los derechos de la primogenitura pasaron a Jacob. Y Jacob entonces le dio del potaje que preparó, le dio la lenteja que preparó. Y Jacob se fue quizás sin comer, pero con los derechos de la primogenitura. Esaú quedó satisfecho materialmente porque comió y quedó abastecido, pero sin la primogenitura. Por lo tanto, no podía ser heredero a la bendición de la primogenitura. Ahora luego encontramos que Jacob más adelante, por parte de su madre, supo que Isaac le pidió a Esaú que fuera de cacería para traer algo y preparárselo para él, Isaac, comer y luego bendecir a Esaú. Bendecirlo con la bendición de la primogenitura, la cual no le correspondía porque ya la había vendido. Dios había reconocido ese negocio, aunque Isaac todavía no lo había reconocido. Luego viene la madre de Jacob y le dice todo a su hijo Jacob, y le dice: preparemos un guisado, un cabrito guisado, para darle a comer a tu padre. Tú lo llevas, le dices que tú eres Esaú, para que él te bendiga con esa bendición de la primogenitura, porque el primero que bendecían era con la bendición primera, que es la bendición del primero, del primogénito. Jacob se asustó y dijo: pero mamá, ¿y si él se da cuenta que soy yo Jacob y no Esaú? En vez de bendecirme, me va a maldecir. Ella le dijo: la maldición que él hable contra ti, que caiga sobre mí. Así es que estate tranquilo, tú vas a ir y vas a recibir la bendición del primogénito. Él le dijo: pero mamá, él es muy velludo y yo no soy velludo.
pues tomamos las pieles del corderito y las pondremos sobre tus brazos y ya estarás velludo como tu hermano. Una madre con fe para que su hijo reciba la bendición de Dios no ve obstáculos, no ve barreras. Ella busca la forma para que sus hijos reciban la bendición de Dios hablada por el mensajero que corresponde a su tiempo con la bendición de Dios para ser hablada. Y aquí el mensajero con la bendición de Dios para ser hablada era el esposo de ella, era Isaac. Pero ella no le podía decir a Isaac su esposo: yo quiero que tú bendigas a este y no bendigas al otro. Porque a un profeta, ni aún la mujer, ni aún la esposa, le puede decir lo que él debe hacer en el programa divino, sino que él es el que tiene que hacerlo. Aunque para muchas personas aparente ser algo equivocado, con todo y eso es el profeta mensajero para ese tiempo, para echar la bendición divina y para llevar a cabo el propósito divino, el programa divino correspondiente para ese tiempo, para el cual Dios lo envió. La bendición divina del primogénito ha ido pasando de mensajero, de profeta en profeta, para así que esa bendición divina permanezca entre los seres humanos. Ahora se llega el momento para Isaac echar la bendición del primogénito. Jacob había preparado un guisado con su madre, como a su padre le gustaba. Mientras tanto, Esaú estaba en el campo de cacería, buscando algo para cazar, para preparar una comida, un guisado, y traérsela a su padre y recibir la bendición del primogénito. Porque la bendición del primogénito, luego de una persona tener los derechos a esa bendición, luego esa bendición tiene que ser hablada por palabra de Dios puesta en la boca de un profeta. Y la persona tiene que escuchar esa bendición. La persona tiene que ir a ese profeta mensajero para recibir de él esa bendición, siendo hablada por palabra de Dios. Ahora aquí Jacob se acercó con la comida a su padre, y su padre, cuando escucha la voz de su hijo, reconoce que es la voz de Jacob, y le dice, entonces fue a su padre, Jacob fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto? ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú.
y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Así bendijo Isaac a Jacob, dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Yo le bendije, y será bendito. Ahora vean ustedes que Jacob, toda la lucha de él fue por la bendición de la primogenitura. Primero tenía que obtener los derechos a la primogenitura aquí en la tierra, los cuales obtuvo cuando le compró la primogenitura a su hermano en aquel negocio por comida. Luego, con comida nuevamente, vino a su padre y obtuvo que la bendición del primogénito fuera hablada sobre él de la boca de Isaac, el profeta de Dios, con esa bendición del primogénito, el cual la tenía que hablar para que pasara de él a su hijo. El hijo que tuviera los derechos de la primogenitura tenía que recibir esa bendición de la primogenitura siendo hablada. Y Jacob, teniendo esos derechos, él recibió esa bendición de la primogenitura siendo hablada. Y por esa causa, Jacob se convirtió en un pueblo, como Dios había dicho que sería un pueblo. Y serían dos pueblos, Esaú uno y Jacob otro. Pero el mayor, Esaú, y el pueblo de Esaú serviría al menor, a Jacob, al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. Más adelante encontramos que también cuando se encontró con el ángel del Señor, con el ángel de Jehová, el nombre de Jacob fue cambiado por el nombre de Israel. Ahora, ¿qué significa todo esto en el programa divino? Dios tenía determinado establecer en este planeta Tierra un pueblo, una nación, la cual sería la nación de Dios como pueblo. Y solamente hay un solo pueblo, una sola nación sobre este planeta Tierra, que es llamada
la nación o pueblo de Dios. Aunque hay muchos hijos de Dios en este planeta Tierra, entre los gentiles, pero no son llamados ellos por el nombre de una nación terrenal. O sea, la nación en donde ellos viven, unos viven en una nación, otros viven en otra nación, pero ninguna de esas naciones es llamada el pueblo o nación de Dios. Solamente el pueblo de Israel como nación es el pueblo o nación de Dios, porque ese pueblo tiene la bendición de la primogenitura. Cuando Jacob compró la primogenitura y luego escuchó la bendición de la primogenitura echada por su padre, Jacob se convirtió en la cabeza de ese pueblo de Dios que él tendría aquí en la tierra, para con ese pueblo él trabajar todo su programa terrenal. Así es que Jacob, la bendición de la primogenitura que él recibió, tenía que ver con el establecimiento de una nación. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si Jacob no lucha y obtiene esos derechos de la primogenitura y luego obtiene esa bendición de la primogenitura, siendo hablada esa bendición por Isaac? Que toda esa bendición de la primogenitura hubiera sido hablada sobre Esaú, y el pueblo o nación de Dios terrenal, en vez de llamarse Israel, se hubiera llamado ¿cómo? Esaú. El pueblo con la bendición divina de la primogenitura hubiera sido el pueblo de Esaú y no el pueblo de Israel. Todo eso estaba en la bendición de la primogenitura. Así es que podemos ver que la bendición del primogénito tiene que ver con la persona, tiene que ver con toda su familia, tiene que ver aún con el futuro de las personas. Y para Jacob tenía que ver con toda su descendencia. Así es que Jacob sabía por lo que estaba luchando y luchó por esa bendición. El pueblo hebreo tiene un privilegio muy grande, y es tener por cabeza a Jacob, a Israel, el cual luchó, dice que también luchó con Dios y venció, y por eso le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. Así es que el pueblo de Israel también es un pueblo luchador, porque Israel, Jacob, fue un hombre luchador por la bendición de la primogenitura. Ahora, esta bendición de la primogenitura también pasa a los gentiles. Y pasa a los gentiles la parte que corresponde pasar, y permanece con el pueblo hebreo la parte que corresponde al pueblo hebreo. Así es que ahora, por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la bendición de la primogenitura va a pasar a los escogidos de entre los gentiles, porque en medio de los gentiles también Dios colocaría primogénitos, pero no primogénitos porque hayan nacido primero aquí en la tierra en su familia, sino primogénitos del cielo. En Hebreos capítulo 12, verso 18 en adelante, dice:
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, el monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y si el mensajero de Dios, Moisés, el profeta de Dios, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, estaba temblando y maravillado en el monte Sinaí, ¿cómo estaría el pueblo? El pueblo dijo: no hable más Dios con nosotros para que no vayamos a morir. Más bien, hable Dios con Moisés y Moisés nos hable a nosotros. Y desde ese día Dios dijo: bien han dicho. Así es que yo levantaré profeta de en medio de vuestros hermanos, pondré mi palabra en su boca, y él hablará lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablar en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. Porque cualquiera que no escuchare a Dios hablando a través de un profeta mensajero enviado para una edad o una dispensación, no tiene derecho a la vida eterna. Así lo ha establecido Dios. Le desarraigaré de medio del pueblo. Así es que desde ese momento en adelante Dios ha estado hablando por medio de profetas. Por esa causa usted encuentra en el Antiguo Testamento que Dios envió profetas en diferentes ocasiones, y también los encuentra en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan profetizaron, y los del Nuevo Testamento comenzaron con el Señor Jesucristo, el profeta de Nazaret. Y luego encontramos a Pedro, a San Pablo y todos estos hombres de Dios que también son profetas de Dios enviados en el tiempo pasado, en el comienzo del cristianismo. Y él ha enviado diferentes mensajeros, 7 mensajeros, en las diferentes etapas o edades de la iglesia gentil. Y con el 7º mensajero, él introduce la segunda venida del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Él, con el 7º mensajero, que es un profeta enviado con el espíritu y virtud de Elías, él hace los preparativos para la segunda venida del Señor. Y así como envió a Juan el Bautista como precursor de la primera venida, envía al 7º mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, el reverendo William Marion Branham, con el espíritu y virtud de Elías, para precursar, para preparar la segunda venida del Señor y prepararle un pueblo bien apercibido, mostrándole e identificando cómo sería la segunda venida del Señor Jesucristo. Así es que esta gran bendición para este tiempo final prepara a todos los primogénitos escritos en el cielo para esa gloriosa bendición. Esa bendición que tiene que ser hablada, esa bendición de la primogenitura que tiene que ser hablada sobre todos los primogénitos que están escritos en el cielo. Ahora sigamos esta lectura. Sigue diciendo: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la congregación o a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Primogénitos inscritos en los cielos, inscritos en el libro de la vida del Cordero. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora aquí hemos visto
que hay primogénitos de Dios en esta tierra, los cuales están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y para estos primogénitos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero, se ha llegado el tiempo para escuchar la bendición del primogénito siendo hablada, para que se les materialice esa bendición de la primogenitura a cada primogénito escrito en el cielo. Ahora el Señor Jesucristo, siendo el primogénito de Dios, siendo el primogénito de entre los muertos, siendo el primogénito entre muchos hermanos, Él es el dueño de esa bendición de la primogenitura. Y Él en este tiempo final, ese Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, al tomar el libro sellado con 7 sellos en el cielo, ese libro es el título de propiedad de los cielos y la tierra. Es el título de toda la creación. Es el libro de la redención. Es el libro de la bendición del primogénito. Él toma ese libro en el cielo, lo abre en el cielo, y luego en Apocalipsis capítulo 10 desciende a la tierra como el ángel fuerte con ese librito abierto en su mano derecha y con el arco iris alrededor de su cabeza, y coloca sus pies sobre el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En una isla coloca ese pies y desciende hacia la tierra y ruge como cuando ruge un león. Y 7 truenos emiten sus voces cuando ha colocado su pie sobre la tierra, uno sobre la tierra y el otro sobre el mar. Ruge como un león, y cuando los 7 truenos hubieron clamado sus voces, dice que rugió como un león y 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, y oí una voz del cielo que me dijo: no escribas lo que los 7 truenos han dicho. ¿Por qué? Es la segunda venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Estuvo en el lugar de intercesión en el cielo como Cordero de Dios, haciendo intercesión por cada uno de los hijos de Dios. Y cuando termina su tiempo de intercesión, se levanta del lugar de intercesión y pasa frente a Dios, y ahí toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, abre ese libro, abre esos 7 sellos, y luego desciende a la tierra con ese librito abierto en su mano, para luego entregarlo a la raza humana, encabezada la raza humana y representada en Juan el discípulo amado, el cual representa la raza humana encabezada en el tiempo final en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que estará en la tierra para el tiempo de su venida y para ver su venida y para recibirlo en su venida y recibir ese librito abierto y para escuchar esos 7 truenos emitiendo sus voces. El libro fue abierto en el cielo, pero los truenos emiten sus voces aquí, en la tierra. Porque ese es el mensaje del Evangelio del Reino, siendo proclamado por el Cordero de Dios por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a todos los escogidos y echándole la bendición del primogénito a cada uno de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. El Cordero en su trayectoria hace una parada en esta dimensión de tiempo para cumplir su segunda venida. La segunda venida del Señor, el Cordero de Dios, la realiza como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por eso
clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. El mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis es el mensaje del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá. Es el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje de la gran voz de trompeta con el cual llama y junta a todos los escogidos por medio de su ángel mensajero, en el cual coloca el doble ministerio de sus ángeles, el doble ministerio de Moisés y de Elías. Es el Cordero de Dios en su ministerio como león de la tribu de Judá en este tiempo final, llamando y juntando a los escogidos con ese mensaje de la trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los vivos. Dijo el apóstol San Pablo: he aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios del reino de Dios. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Viene una resurrección para los muertos en Cristo que murieron durante las edades de la iglesia gentil y algunos de los nuestros también que partieron. Y viene una transformación de nuestros cuerpos en este tiempo final, y toda esta bendición de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos está en la bendición de la primogenitura. Por esa causa, todo primogénito escrito en el cielo en el libro por esa causa, en este tiempo, todo primogénito de Dios escrito en el libro de la vida del Cordero estará luchando por la bendición espiritual, y la bendición espiritual de la primogenitura está en el mensaje, en la palabra hablada, que el Cordero de Dios como león de la tribu de Judá estará hablando en este tiempo final por medio de su ángel mensajero. La bendición de la primogenitura. Todo primogénito de Dios escrito en el libro de la vida del Cordero estará luchando en este tiempo por la bendición del primogénito, para que esa bendición le sea hablada. Estará luchando por escuchar esa bendición siendo hablada, la cual es hablada en este tiempo final por el Cordero de Dios como león de la tribu de Judá, por medio de su ángel mensajero. Jesús dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el ángel del Señor Jesucristo comisionado por el Señor Jesucristo para hablar esta bendición a todos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Es el instrumento del Señor Jesucristo, es el instrumento por medio del cual Él habla esa palabra. Él coloca esa palabra en su corazón y en su boca para que Él la hable a todos los escogidos, a todos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero,
para que puedan ser transformados y los muertos puedan ser resucitados, porque esas son bendiciones correspondientes a la bendición de la primogenitura. Así es que estamos muy felices, muy contentos en este tiempo final, porque estamos en el tiempo de la bendición del primogénito siendo hablada, para poder recibir materializada también esa bendición. Todo lo que será hablado en esa bendición del primogénito será materializado en cada uno de esos primogénitos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y todo lo que cada primogénito heredará en este tiempo y en el milenio y en la eternidad, estará hablado todo en esa bendición del primogénito. Cuando se recibe ese mensaje, esa palabra hablada de la bendición del primogénito, el primogénito, cada primogénito está recibiendo por palabra hablada, por palabra creadora, todo lo que él ha de heredar para toda la eternidad. Por eso es tan importante, y fue tan importante en el Antiguo Testamento, a cada uno de estos primogénitos escuchar de boca del profeta de Dios asignado para ese tiempo la bendición del primogénito siendo hablada sobre esa persona. Ahora les dije que esta bendición del primogénito que solamente el pueblo hebreo tenía y guardaba, pasó también a los gentiles, porque en medio de los gentiles Dios enviaría también primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y así como aconteció con Jacob cuando fue a echar la bendición del primogénito, cuando ya estaba para morir, esa bendición del primogénito tenía que ser hablada sobre Rubén, que era el hijo mayor de Jacob. Pero Rubén perdió los derechos a la primogenitura, por lo tanto perdió el derecho a escuchar esa bendición de la primogenitura siendo hablada sobre él. Así es que él ni estuvo presente cuando se habló la bendición de la primogenitura sobre los hijos de José. La bendición primera que se tenía que hablar era la bendición del primogénito. Y José, siendo profeta, así como su padre persiguió y luchó por la bendición del primogénito, José, siendo hijo de Jacob y profeta, él sabía que esa bendición del primogénito pasaba de profeta a profeta. Y cuando supo que su padre estaba enfermo y ya ancianito y estaba ciego, dijo: ya papá va a morir. Ya el mensajero que tiene la bendición de la primogenitura va a morir. Por lo tanto, me conviene llegar primero que mis hermanos. Y llegó primero que sus hermanos y llegó con sus dos hijos, Manasés el mayor y Efraín el menor. Y su padre Jacob, cuando supo que había llegado José con sus hijos, se levantó de la cama, se sentó en la cama y entonces lo hicieron pasar. Pasó José con sus hijos, los trajo frente a su padre, a la derecha Manasés el mayor, porque siempre va a la derecha el mayor, porque la bendición del primogénito y la parte mayor de esa bendición está en la derecha, en la diestra, porque representa la diestra de Dios, el poder de Dios. Y esa bendición viene por el poder de Dios, por la diestra divina.
Jacob estaba ciego. José trae sus hijos frente a Jacob y José colocó a su izquierda, colocó a Manasés, que sería la diestra o la derecha de Jacob. O sea que colocó frente a la mano derecha de Jacob, colocó a Manasés. Y colocó frente a la mano izquierda de Jacob, colocó a Efraín. Pero Efraín estaba a la derecha de José. Y así como la bendición es de profeta a profeta y va pasando, aquí podemos ver que Dios cruzó las manos de Jacob. Y aquí José, como que estaba haciendo como hacen los niñitos cuando uno los va a saludar. Muchos niñitos usted les tiende la mano derecha, ¿y cuál le dan? La izquierda, porque es la más cercana que está a usted. No saben que tiene que dar la derecha y ahí tiene que cruzar la mano. Aquí José, pues, quería que la bendición fuera sobre su hijo mayor. Así como también Isaac quería que la bendición del primogénito cayera sobre su hijo mayor, que era Esaú. Pero las cosas se cruzaron. Dios cruzó la bendición y cayó sobre Jacob el menor. Así es que Jacob, siendo el menor, vino a ser el mayor. Y lo mismo que aconteció con Jacob, ahora Dios dirige a Jacob para que haga en la misma forma. Y cuando están ahí colocados frente a Jacob, entonces Jacob extiende su mano derecha. Y José estaba esperando que la colocara sobre Manasés. Y la extendió y la colocó sobre donde estaba la mano derecha de José. Sobre donde estaba la mano derecha de José es colocada la mano de Jacob. Así es que José puso bien la mano donde la tenía que poner. Así es que donde esté la mano del Señor Jesucristo, la mano derecha, donde Él trae el librito abierto, ahí vendrá la bendición para el primogénito. Luego Jacob colocó su mano izquierda. Aquí José, pues, quería que la bendición fuera sobre su hijo mayor. Así como también Isaac quería que la bendición del primogénito cayera sobre su hijo mayor, que era Esaú. Pero las cosas se cruzaron. Dios cruzó la bendición y cayó sobre Jacob el menor. Así es que Jacob, siendo el menor, vino a ser el mayor. Y lo mismo que aconteció con Jacob, ahora Dios dirige a Jacob para que haga en la misma forma. Y cuando están ahí colocados frente a Jacob, entonces Jacob extiende su mano derecha. Y José estaba esperando que la colocara sobre Manasés. Y la extendió y la colocó sobre donde estaba la mano derecha de José. Sobre donde estaba la mano derecha de José es colocada la mano
de Jacob. Así es que José puso bien la mano donde la tenía que poner. Así es que donde esté la mano del Señor Jesucristo, la mano derecha, donde Él trae el librito abierto, ahí vendrá la bendición para el primogénito. Luego Jacob colocó su mano izquierda sobre Manasés y comenzó a hablar. Pero José, siendo profeta, sabía que lo que Jacob hablaba o hablaría en ese momento se convertiría en la herencia de cada uno de esos hijos. Por lo tanto, José quería que la bendición cayera sobre su hijo el mayor. Y le dijo a su padre: Padre, no así, porque Manasés es el mayor, y tú tienes tu mano derecha sobre el menor. Pon tu mano derecha sobre el mayor, para que eches la bendición del primogénito, la bendición mayor, sobre el mayor. Y su padre le dijo: Hijo, yo lo sé. Ahora vean ustedes aquí la bendición, porque esto es tipo y figura de este tiempo final. Dice: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Vean ustedes las cosas que posee una persona que tenga los derechos de la primogenitura y que reciba la palabra hablada de la bendición del primogénito. Aquí encontramos por heredad la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Por heredad le fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Y a los escogidos, los hijos de Dios, el planeta Tierra completo, con todo el firmamento, los cielos y la tierra están en la herencia de los primogénitos de Dios. Pero Dios está mostrando con algo terrenal, y un pueblo terrenal que tiene la bendición de la primogenitura, lo que corresponde a un pueblo celestial, que tiene su ciudadanía en el cielo, que son ciudadanos de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Sigue diciendo: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, puso Efraín primero, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque yo venía de Padán Aram, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Ahora sigue diciendo: y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos
ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba ver yo tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia, tus hijos. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, Efraín a la derecha de José, y Manasés a su izquierda, que es a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ahora aquí podemos ver cómo Dios obra aún en contra de las circunstancias que rodeen a los que han sido predestinados por Dios, que son primogénitos en el cielo, primogénitos reconocidos por Dios en el cielo. Dios en el cielo, antes de la fundación del mundo, cuando estableció su programa, los colocó como primogénitos a estas personas. Por lo tanto, aunque aquí en la tierra no nacieran primero, ellos recibirán la bendición del primogénito, y Dios obrará para que todo se torne en favor de esos primogénitos, y ellos obtengan los derechos de esa primogenitura, y ellos escuchen la bendición de la primogenitura siendo hablada. Ahora, la primogenitura tiene un valor tan y tan grande que no tiene precio. El valor de la primogenitura solamente Dios lo entiende plenamente. Es la bendición más grande en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, esta bendición del primogénito es una bendición que los primogénitos aprecian, aman y luchan por ella, porque saben que como está establecido en esa bendición de la primogenitura, así se va a materializar para ellos su vida presente y su vida futura. Ahora, este caso de Efraín y Manasés recibiendo esa bendición de primogenitura representa a los hebreos y a los gentiles. El Señor Jesucristo, el primero, el primogénito de Dios, el primogénito del cielo, el primogénito también de toda la creación, el primogénito
de entre los muertos, para que él tenga el primogénito en todo, así Dios lo estableció. Él, siendo el primogénito, tiene todas las bendiciones, o la bendición del primogénito, en donde están todas las bendiciones de Dios. Y cuando él en la cruz del Calvario murió, allí la bendición de la primogenitura se cruzó. El pueblo hebreo tenía la promesa de la primera venida del Mesías. El pueblo hebreo tenía la promesa de la venida del Mesías para escuchar el mensaje del Mesías y así recibir la bendición de la primogenitura siendo hablada. Pero cuando el pueblo hebreo rechazó la bendición que vino para ellos, esa bendición pasó al pueblo gentil. Allí fueron cruzadas las manos como las de Jacob. La bendición del Señor Jesucristo, de la primogenitura que está en Él, Él la echa sobre los escogidos, los primogénitos de entre los gentiles, representados en Efraín. Y esta promesa que saldrán naciones de él, dice hablando de la bendición sobre Efraín, dice: mas su padre no quiso cambiar las manos, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él, Manasés, vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora vean ustedes que la bendición sobre Efraín cae sobre los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero entre los gentiles. Y los escogidos de entre los gentiles han estado saliendo, cada uno en su tiempo, en su edad, de medio de las diferentes naciones. Y luego, en el milenio y en la eternidad, por la bendición del primogénito, por la bendición dada a Efraín, que es la bendición pasada a los escogidos de entre los gentiles, se formarán naciones en esta tierra, en el milenio y por toda la eternidad. Porque la bendición más grande es la bendición que cae sobre Efraín, para la formación de multitud de naciones. Poblarán la tierra y también poblarán el universo. Ahora la bendición sobre Manasés, que representa al pueblo hebreo y en este tiempo representa a 144,000 hebreos que recibirán esta bendición de la primogenitura. El menor estará sirviendo, o el mayor estará sirviendo al menor, porque el mayor, que es Israel, el mayor, que es Israel, servirá al menor, el Efraín espiritual, que es el grupo de primogénitos escritos en el cielo, los cuales han nacido entre los gentiles. Así es que la bendición mayor cae sobre los escogidos, los predestinados, los primogénitos que aparecen entre los gentiles. Así es que esta bendición es hablada primeramente sobre el Efraín espiritual, es hablada primeramente sobre los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales viven entre los gentiles, y luego se hablará
la bendición sobre el Manasés espiritual, sobre 144,000 hebreos, los cuales son también primogénitos. Pero no será mayor a la bendición que reciben los escogidos de entre los gentiles. Vean ustedes, los escogidos de entre los gentiles antes de comenzar la gran tribulación o apretura de Jacob, son resucitados los que partieron en el pasado, y los que estamos vivos seremos transformados y entraremos a la vida eterna, a la posesión de estas bendiciones de la primogenitura antes que el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tendrá que luchar durante la gran tribulación 3 años y medio y agarrarse bien del ángel que viene con la bendición del primogénito siendo hablada, para poder recibir esa bendición del primogénito siendo hablada. Cuando ellos vean la cosa real, como la vio Jacob cuando recibió la bendición antes de pasar para encontrarse con Esaú, cuando vio ese ángel enviado de Dios del cielo, así el pueblo hebreo, 144,000, cuando vean ese ángel mensajero enviado por el Señor Jesucristo y lo vean con la bendición del primogénito y hablando esa bendición del primogénito y lo vean a él también utilizando esa bendición del primogénito que él tiene, ellos se agarrarán de ese mensajero y ellos pedirán que les hable esa bendición del primogénito. Ellos pedirán que les hable el mensaje del evangelio del reino, y ellos lo recibirán y estarán recibiendo con el mensaje del evangelio del reino las bendiciones de la primogenitura, como las recibió Manasés también. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo de la bendición del primogénito, siendo hablada, pronunciada, siendo echada esta bendición sobre los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los primogénitos que viven en medio de los gentiles, para luego pasar a los escogidos de en medio del pueblo hebreo. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en el tiempo de la bendición de la primogenitura. Y el Cordero de Dios en su trayectoria, en este tiempo final, por medio de su ángel mensajero, echa la bendición de la primogenitura sobre todos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la bendición de la primogenitura. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos aquí presentes y amigos radioyentes y también amigos televidentes. Muchas gracias y Dios nos continúe bendiciendo con la bendición de la primogenitura prometida para este tiempo. Con nosotros nuevamente el señor Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta ocasión.